Leopardo versus hiena, el sigilo contra la manada. En la vasta sabana africana, el horizonte se extiende sin límites, teñido por el resplandor del sol que cae a plomo sobre un mar interminable de hierbas secas. El aire vibra con el calor, y cada sombra se convierte en refugio, cada sonido en una advertencia. La vida en este escenario no concede tregua, cada criatura que habita aquí participa en un delicado equilibrio en el que la supervivencia se gana día a día tras día, a veces minuto a minuto. Entre los matorrales espinosos y los troncos retorcidos de las acacias, un fantasma de manchas doradas se mueve con una cadencia casi imperceptible. Es el leopardo, maestro del silencio, cazador que no necesita aliados. Sus pasos son tan ligeros que apenas doblan una brizna de hierba, sus ojos vigilan con una calma calculadora y su cuerpo, de músculos tensos, guarda la promesa de una fuerza devastadora. En la soledad encuentra su poder, en el sigilo su ventaja. A pocos kilómetros el ambiente es distinto, el aire se llena de carcajadas ásperas, un coro que no parece de este mundo y que hiela la sangre de cualquiera que lo escuche. Son hienas, miembros de un clan que puede superar la treintena de individuos. En ellas no hay soledad, no hay caza individual. Todo se mide en conjunto, en la presión constante del número, en la perseverancia de un grupo que no descansa hasta desgastar a su rival. Su estrategia es clara. No siempre necesitan atrapar, basta con arrebatar. Donde hay una presa abandonada o un depredador cansado, ellas estarán allí. Este es el escenario del conflicto. Dos formas de entender la vida en la sabana. Dos caminos evolutivos que chocan una y otra vez. El leopardo, dependiente de la sorpresa y del control de cada detalle frente a la hiena, que convierte el desorden en ventaja y que sabe que, unida a sus hermanas de clan, puede desafiar a cualquier enemigo. El enfrentamiento no es una excepción, es una rutina escrita en el polvo y en la sangre. Cada día, bajo la luz inclemente del sol o en las sombras de la noche africana, el destino junta a estos dos adversarios en un duelo desigual, la soledad contra la manada, el silencio contra el ruido, la astucia contra la insistencia. Y en medio de esa tensión, la sabana observa, impasible, cómo se libra una batalla que parece no tener fin. El sol comienza a descender sobre la sabana y la luz dorada se filtra entre las ramas retorcidas de las acacias. Es en este momento, cuando el calor sofocante cede y el horizonte se cubre de penumbra, que un cazador solitario entra en acción. Entre las hierbas altas, apenas perceptible para cualquier ojo humano, se mueve la figura de un felino que parece esculpido en silencio, el leopardo. Pocos animales en África concentran tanta mezcla de fuerza y sutileza. Su cuerpo, compacto y flexible, es el resultado de millones de años de adaptación. A primera vista podría confundirse con un simple felino moteado, pero cada detalle en su anatomía cuenta una historia de perfección evolutiva. Sus patas posteriores, poderosas y elásticas, le otorgan la capacidad de dar saltos de hasta 6 metros en horizontal y 3 en vertical. Sus garras retráctiles, afiladas como cuchillas, se deslizan sin hacer ruido, listas para sujetar con firmeza cualquier presa desprevenida. Y su pelaje, una sinfonía de manchas irregulares, lo convierte en un espectro invisible entre la maleza, en una sombra que se confunde con los juegos de luz y oscuridad del bosque. Pero no es solo su físico lo que lo convierte en un depredador formidable. El leopardo es, ante todo, un maestro del sigilo. Mientras que otros grandes felinos como el león confían en la fuerza del grupo y el guepardo en la velocidad fulgurante, el leopardo apuesta por la paciencia. Avanza lentamente, centímetro a centímetro, controlando cada músculo, midiendo cada respiración. Su mirada fija, penetrante, calcula las distancias con una precisión quirúrgica. En ese momento no hay distracciones, no hay margen para el error. El éxito de la caza depende de esa calma tensa, de esa quietud que antecede a la tormenta. A diferencia de los leones, que se exhiben con sus rugidos resonando por kilómetros, el leopardo guarda silencio. Su rugido es raro y casi siempre reservado para marcar territorio o en momentos de celo. Su vida entera transcurre en discreción. Prefiere la penumbra al mediodía, la soledad al bullicio de la manada. Esta elección no es un capricho, es una estrategia. Al cazar en solitario, no tiene que compartir el botín. Al moverse en silencio, evita atraer enemigos. La soledad, que para muchos sería una condena, para él es su mayor fortaleza.
Cuando ataca, lo hace con una explosión de energía brutal y precisa. Observación, aproximación, cálculo. El arte del leopardo no está en la fuerza bruta, sino en la estrategia. Sin embargo, su vida no es tan sencilla como la de un depredador en la cima. La sabana está repleta de competidores y en ella cada caza conlleva un riesgo. El león, más poderoso, puede matarlo si lo encuentra demasiado cerca. El guepardo, más rápido, lo supera en persecuciones abiertas. Y las hienas, con su organización y persistencia, representan una amenaza constante. No se trata solo de la posibilidad de perder la presa. El leopardo sabe que un enfrentamiento directo contra varias hienas puede costarle la vida. Por eso, ha desarrollado un hábito único entre los grandes felinos: arrastrar a sus víctimas hasta lo alto de un árbol. Allí, entre las ramas, las hienas no pueden alcanzarlo. Solo un leopardo es capaz de colgar un antílope adulto a varios metros de altura, asegurando alimento durante días. Este comportamiento no es solo ingenio, es supervivencia pura, la única forma de garantizar que su esfuerzo no se pierda en las fauces de otros. Los árboles son, por tanto, su refugio y su aliado. Durante el día suele descansar entre las ramas, alejado de miradas indiscretas. Desde lo alto vigila, controla y espera, y cuando la noche cae, desciende de nuevo para fundirse con las sombras y continuar su ciclo eterno de caza y sigilo. El leopardo, a diferencia de otros depredadores africanos, es un verdadero generalista. Su dieta incluye desde gacelas y antílopes hasta aves, reptiles e incluso insectos cuando la necesidad aprieta. Esta flexibilidad le permite adaptarse a distintos hábitats, desde selvas tropicales hasta desiertos semiáridos. No hay rincón de África donde el leopardo no haya dejado su huella, y sin embargo, pese a su adaptabilidad, vive permanentemente al límite, siempre atento a las amenazas que acechan a un cazador solitario. En la mirada de un leopardo hay un enigma. Sus ojos, de un ámbar profundo, parecen guardar secretos de miles de años de evolución. Secretos que hablan de cacerías silenciosas, de noches en vela, de presas que caen bajo un ataque inesperado. Pero también secretos de pérdidas, de presas arrebatadas, de huidas en el último segundo, porque el leopardo, aunque letal, no siempre gana. Su vida es un equilibrio delicado entre la precisión de la caza y la constante amenaza de los oportunistas que buscan robarle el fruto de su trabajo. Y es aquí, en esta vulnerabilidad, donde surge la tensión con las hienas. Mientras el leopardo descansa sobre la rama de un árbol, vigilando su botín, el eco lejano de las carcajadas nocturnas resuena como un recordatorio permanente. No está solo. Un clan de hienas puede olfatear la sangre a varios kilómetros de distancia, y cuando llega, lo hace con persistencia. Para el leopardo, cada comida es una batalla no solo contra la presa, sino contra los ladrones que aguardan en las sombras. El leopardo encarna la esencia de la estrategia individual. Su cuerpo y su mente trabajan en perfecta sincronía para sobrevivir en un mundo que favorece a los números y a la fuerza bruta. En él encontramos el arquetipo del guerrero solitario, aquel que, sin necesidad de aliados, planta cara a la adversidad con inteligencia, paciencia y precisión. Pero incluso el mejor de los solitarios no puede escapar siempre al destino que le impone su entorno. Y en ese destino las hienas representan una amenaza ineludible, un rival que desafía su supremacía y que pone a prueba cada una de sus habilidades. Así, el leopardo, rey de las sombras y del silencio, se prepara cada día para el mismo desafío: defender lo que caza, sobrevivir en soledad y resistir la presión constante de un enemigo que no lucha con el sigilo, sino con el poder de la manada. La noche cae sobre la sabana y con ella cambia el tono de la vida. El calor sofocante del día deja paso a un aire más frío y en la penumbra las sombras se alargan hasta confundirse con la oscuridad total. Es en este escenario donde surge un sonido inconfundible, una risa áspera, aguda, que parece más un lamento que un festejo. Esa carcajada, que hiela la sangre de quienes la escuchan por primera vez, pertenece a uno de los animales más incomprendidos y a la vez más formidables de África, la hiena manchada.
Durante siglos, las hienas han cargado con una reputación de carroñeras, oportunistas que viven de los restos que dejan otros. Y su verdadera fuerza no reside en un individuo aislado, sino en el poder del grupo, el clan. Una hiena solitaria puede parecer torpe, casi vulnerable. Su cuerpo robusto, de patas delanteras largas y traseras cortas, le da un aspecto extraño, descompensado. Pero cuando actúa junto a otras, esa misma morfología revela su propósito: resistencia. Pueden correr durante kilómetros sin desfallecer, hostigando a su presa hasta el agotamiento. La persecución no necesita ser rápida, solo constante, una presión continua que finalmente rompe la voluntad del más veloz de los antílopes. El corazón del poder de las hienas está en su organización social. Los clanes pueden estar formados por más de 50 individuos, aunque la media suele rondar entre 20 y 30. A diferencia de los leones, donde los machos dominan el grupo, en las hienas son las hembras quienes ostentan el control. La matriarca lidera, y su jerarquía se respeta con rigor. Cada individuo conoce su lugar en la escala, y esta estructura reduce los conflictos internos, permitiendo que el clan funcione como una máquina perfectamente engrasada. La cooperación es esencial. A la hora de cazar, unas hienas se encargan de hostigar, otras de cerrar el paso, otras de morder y desgarrar en los flancos. La víctima, rodeada, no encuentra escapatoria. En apenas minutos, un antílope adulto puede caer bajo el ataque coordinado de varias bocas poderosas. Y aquí reside otro de sus secretos. Las mandíbulas de la hiena son de las más fuertes en el reino de los mamíferos carnívoros. Pueden ejercer una presión de más de 1000 kilos por centímetro cuadrado, suficiente para triturar huesos como si fueran ramas secas. Lo que para otros depredadores es un límite, para ellas es un recurso más. Devoran carne, vísceras, huesos y hasta la piel. Nada se desperdicia. Esta capacidad convierte a las hienas en recicladoras de la sabana, animales imprescindibles para mantener el equilibrio ecológico. Allí donde muere una presa, ellas aseguran que no queden restos que atraigan enfermedades. Su supuesta condición de carroñeras es, en realidad, un papel ecológico vital, y aunque muchas veces se las observa arrebatando presas a otros cazadores, la realidad es que hasta el 60% de su dieta proviene de cacerías propias. Su comunicación es otra de sus armas invisibles. La risa que resuena en la noche no es un simple chillido, sino un código complejo. Cada variación transmite información: una llamada de auxilio, una señal de alarma, una convocatoria al banquete. A través de estos sonidos, las hienas coordinan sus movimientos incluso a kilómetros de distancia. Allí donde un leopardo debe confiar solo en su instinto, una hiena puede confiar en la respuesta inmediata de su clan. La vida en grupo, sin embargo, no significa que la existencia sea sencilla. La competencia entre clanes es feroz. Los territorios se superponen y las batallas entre grupos rivales pueden dejar cicatrices profundas o incluso la muerte. En estas confrontaciones, el tamaño del clan lo es todo. Cuantos más individuos, mayor es la posibilidad de imponerse. Y en estas batallas se refleja otra de sus características: la valentía. Lejos de la imagen de cobardes, las hienas son capaces de enfrentarse a depredadores mucho más grandes, incluyendo leones, y en más de una ocasión han salido victoriosas gracias a la fuerza del número. La matriarca, figura central del clan, asegura la continuidad de esta organización. Es ella quien decide los desplazamientos, quien inicia la caza, quien defiende la jerarquía. Sus crías nacen con los ojos abiertos y dientes afilados, listas para competir desde el primer día. Y es aquí donde la naturaleza de la hiena se revela en su crudeza. Los cachorros, desde su nacimiento, rivalizan entre sí y no es raro que los más débiles sucumban. La supervivencia comienza incluso antes de abandonar la madriguera. De día suelen refugiarse en guaridas excavadas en la tierra o en cuevas naturales, resguardadas del calor abrasador. Pero al caer la tarde emergen una tras otra, llenando la llanura de movimiento. Las sombras que se deslizan por la hierba, acompañadas de risas que cortan el aire, anuncian que el clan está en marcha, y allí donde ellas aparecen, el equilibrio de la caza cambia por completo.
Un leopardo que descansa junto a su presa debe estar alerta. Un guepardo que acaba de derribar una gacela tiene los segundos contados antes de que las hienas lleguen atraídas por el olor. Las hienas irrumpen como una fuerza caótica, imposible de contener. No necesitan ocultarse. Su estrategia es el asedio, la constante presencia que debilita al enemigo hasta obligarlo a rendirse. Este juego de fuerzas ha modelado sus vidas. El leopardo no solo caza, caza con el peso constante de la amenaza. Cada movimiento suyo está condicionado por la posibilidad de perderlo todo. Incluso en la victoria, sabe que el clan puede aparecer en cualquier momento. Por eso perfeccionó la costumbre de colgar presas en los árboles. Por eso se convirtió en un especialista en aprovechar la verticalidad que otros no pueden usar. La estrategia del silencio, del sigilo, no sería suficiente sin esa ventaja añadida. Las hienas, por su parte, han encontrado en esta rivalidad un complemento a su propia forma de vida. No necesitan cazar siempre. Pueden dejar que otros lo hagan y luego arrebatar el botín. En este sentido, el leopardo se ha convertido en uno de sus objetivos favoritos. No porque sea débil, sino porque su soledad lo hace vulnerable ante el grupo. Allí donde un león podría plantar cara gracias a la fuerza de su manada, el leopardo no puede contar con nadie más que con su ingenio y con la resistencia de sus garras. Este choque de estrategias no solo afecta a los individuos, sino al ecosistema entero. El leopardo, obligado a esconder sus presas, evita que otros carroñeros accedan fácilmente a ellas. Las hienas, al robar, redistribuyen la comida y aceleran los ciclos de descomposición en la sabana. La tensión entre ambos moldea el paisaje, regula el acceso a los recursos y determina, en última instancia, quién vive y quién muere en cada rincón de la llanura. Más allá de la caza, el choque se extiende a sus propios estilos de vida. El silencio del leopardo contrasta con el bullicio constante de las hienas. Mientras uno es símbolo de elegancia y misterio, las otras son sinónimo de caos y estridencia. Pero en ambos casos, la estrategia funciona. Ambos sobreviven, ambos prosperan, ambos se han ganado su lugar en el trono compartido de la sabana. Y así, día tras día, noche tras noche, se repite el mismo ritual. Un cazador solitario que perfecciona el arte de la invisibilidad enfrentado a un clan que domina el arte del asedio. Dos caminos evolutivos distintos, dos estilos de supervivencia que no dejan espacio para la tregua. Porque en la sabana el lujo del descanso no existe. Cada victoria es temporal, cada derrota puede ser definitiva. La sabana africana es un tablero donde cada pieza tiene su papel, donde la vida se decide en una tensión constante entre depredadores y presas, entre cazadores solitarios y clanes organizados. En este escenario, el leopardo y la hiena representan dos visiones opuestas de la supervivencia. Uno confía en el silencio, en la paciencia y en la precisión de un salto calculado. El otro se ampara en la fuerza del número, en la persistencia y en el poder colectivo de la manada. Sus encuentros no tienen vencedores absolutos. A veces, el leopardo consigue trepar con su presa a lo alto de un árbol y la risa frustrada de las hienas se disuelve en la noche. Otras veces, la presión del clan es demasiado fuerte y el felino debe retirarse dejando atrás el fruto de su esfuerzo. Así funciona la sabana. El triunfo nunca es definitivo, la derrota nunca es total. Ambos sobreviven porque ambos han perfeccionado sus estrategias y en ese equilibrio está el secreto. La rivalidad entre el leopardo y la hiena no destruye el ecosistema, sino que lo mantiene en movimiento. Sus choques aseguran que nada se desperdicie, que la energía fluya de un cuerpo a otro, que la vida se renueve cada día bajo el sol abrasador y las estrellas infinitas de África. El leopardo seguirá acechando en silencio, confiando en su capacidad para convertirse en sombra entre la hierba. Las hienas seguirán riendo en la noche, seguras de que tarde o temprano el clan impondrá su fuerza. Y la sabana seguirá observando, indiferente y eterna, cómo se libra una batalla que no conoce final. Porque aquí, en el corazón de África, la lucha no es entre el bien y el mal, ni entre héroes y villanos.
Es la historia de la vida misma, escrita con rugidos, con risas y con el eco de pasos silenciosos que se pierden en la penumbra. Así, las hienas representan lo opuesto al leopardo. Donde él elige la soledad, ellas confían en el clan. Recordándole que, por muy astuto que sea, no está fuera de su alcance. La hiena, con su risa estridente y sus mandíbulas de hierro, no es simplemente una carroñera, es un depredador en toda regla, un estratega colectivo, una superviviente que ha perfeccionado el arte de la persistencia. En un mundo donde la mayoría de los cazadores confían en la fuerza individual, ella ha apostado por el poder de lo colectivo, y esa decisión evolutiva le ha asegurado un lugar indiscutible en la jerarquía de la sabana. Pero esta elección también la convierte en el enemigo más constante del leopardo, porque para él, cada cacería no termina cuando la presa deja de moverse, sino cuando logra defenderla de la marea de risas que puede llegar en cualquier momento. Y en esa tensión diaria, en ese duelo entre el silencio y el ruido, entre la soledad y la manada, se escribe la historia que marca sus vidas. El destino de la sabana obliga al leopardo y a la hiena a cruzar sus caminos una y otra vez. No se trata de un encuentro casual ni de una rareza aislada, es una rutina inevitable. Ambos depredadores comparten territorio, cazan a las mismas presas y viven bajo las mismas reglas impuestas por un entorno implacable. Y en ese cruce constante surge un choque de estrategias que define no solo sus enfrentamientos, sino también la forma en que cada uno ha evolucionado. Para el leopardo, cada cacería es un cálculo preciso. Su estrategia se basa en la invisibilidad, acecha desde la distancia, analiza a su presa y se aproxima con movimientos imperceptibles. No desperdicia energía, cada salto, cada ataque, se ejecuta con la máxima eficiencia posible. La soledad, lejos de ser un obstáculo, le garantiza un control absoluto sobre sus decisiones. En la penumbra, sus músculos tensos son como un resorte dispuesto a liberar toda su fuerza en un instante. Las hienas, en cambio, no necesitan esconderse. Su estrategia no busca la perfección de un golpe quirúrgico, sino la fuerza de la insistencia. Son la representación viviente de la presión constante. Cuando deciden robar una presa o acosar a un depredador, no lo hacen con la intención de un ataque rápido, sino con la certeza de que, tarde o temprano, su víctima cederá. Pueden correr durante horas, turnándose en la persecución. Pueden hostigar sin descanso hasta que el rival se agote, física y mentalmente. Su táctica se resume en una palabra: desgaste. El contraste es evidente. Mientras el leopardo confía en la sorpresa y en la precisión de un único golpe, las hienas apuestan por el ruido, el caos y la resistencia prolongada. Pero lo que convierte este choque en una verdadera guerra es el hecho de que ambos comparten un objetivo común, la comida. Y en la sabana, cada bocado cuenta. Imaginemos la escena. El leopardo, tras horas de acecho, logra derribar un impala en un claro entre los matorrales. Su ataque ha sido limpio, certero, silencioso. Durante unos minutos, el felino disfruta del triunfo en soledad, pero el aire no tarda en traicionarlo. El olor de la sangre se eleva en la brisa, invisible pero inequívoco. A varios kilómetros de distancia, un grupo de hienas lo percibe. Lo que para el leopardo es un logro, para ellas es una invitación. El primer contacto suele ser cauteloso. Una o dos hienas se aproximan, evaluando la situación. No se lanzan de inmediato. Saben que un leopardo en solitario puede ser letal si se siente acorralado. Pero su ventaja no está en el presente, sino en lo que viene después. Una llamada, una risa cortante en la noche y el clan entero comienza a reunirse. La tensión crece con cada nueva llegada. El leopardo, consciente de lo que ocurre, arrastra la presa. Sus músculos, diseñados para saltar y trepar, le permiten llevar a un antílope entero hasta las ramas de un árbol cercano. Allí, a varios metros del suelo, coloca su tesoro fuera del alcance de las mandíbulas que se multiplican debajo. Desde la rama, observa cómo las hienas merodean, saltan en vano, ríen con frustración. En ese momento la estrategia del solitario parece triunfar. Pero no siempre hay un árbol cerca. No siempre el terreno juega a favor del leopardo. En la hierba alta, en campo abierto, las hienas tienen todas las de ganar.
Una persecución breve puede bastar para que el felino abandone su presa ante la presión del número, y cuando la manada se abalanza, no queda nada en cuestión de minutos. Carne, huesos y piel desaparecen bajo el frenesí de las mandíbulas. El leopardo, desde la distancia, contempla impotente cómo su esfuerzo se desmorona. Este ha sido el relato de Leopardo versus hiena, el sigilo contra la manada. La naturaleza nos recuerda que no hay un único camino hacia la supervivencia y que cada estrategia, por diferente que parezca, tiene su lugar en el equilibrio del mundo salvaje. ¿Y tú? ¿Con cuál de estos depredadores te quedas? ¿Con la astucia solitaria del leopardo o con la fuerza colectiva de las hienas? Suscríbete a Animalia y comparte tu opinión. Tu voz forma parte de esta expedición.